a inaugurar nuestro Viernes Científico número 112, excusar la asistencia... Hola. Excusar la asistencia del decano, que no ha podido venir por asuntos personales, y nada, y estamos muy contentos de organizar esta actividad, que por lo menos que sea de interés para alguno de vosotros. Entonces dejo la palabra a mi compañero. Y, ya se lo he dicho, el Viernes Científico 112. Y que le dejo la palabra a mi compañero, que va a presentar al conferenciante y la conferencia. Bueno, me presenta al conferenciante. La conferencia ni idea de lo que nos va a hablar. Esa la presentará él. Bueno, pues el conferenciante es Fernando Rey. Es profesor de investigación en el CSIC, ¿vale? Empiezo por el final y ahora pues él empezó en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 87 haciendo el doctorado y luego en el Instituto de Tecnología Química. El Instituto de Tecnología Química está en Valencia, ¿vale? Así que se trasladó de Madrid a Valencia con una tesis centrada en la síntesis, caracterización y aplicaciones catalíticas de hidrotalcitas, que la dirigió el profesor Vicente Fornés. Luego hizo una estancia postdoctoral en Londres de 2 años en la Royal Institution de Great Britain bajo la supervisión del profesor John M. Thomas. Y ahí centró su área de investigación en la caracterización de catalizadores en condiciones de operación mediante radiación síncrotron, así como en la síntesis de materiales mesoporosos. Su trabajo sobre la incorporación del titanio en materiales MCM41 fue publicado en Nature y ha sido ampliamente citado. En el año 95 regresó al ITQ después de la estancia en Londres y un año más tarde obtuvo un puesto de científico titular del CSIC. En esta primera etapa como científico permanente del CSIC contribuyó al desarrollo de catalizadores para la epoxidación de propileno en colaboración con la empresa Sumitomo Chemical, alcanzando este desarrollo aplicación industrial a gran escala. Posteriormente ascendió a investigador científico, poco después a profesor de investigación del CSIC, enfocándose ya definitivamente en la síntesis de nuevas zeolitas con aplicaciones industriales. En esta etapa centró su trabajo en la síntesis de nuevas zeolitas con aplicaciones en catálisis, absorción, procesos de separación industrial, descubriendo nuevos materiales microporosos tales como las zeolitas ITQ29 e ITQ55, que han sido muy reconocidas tanto en academia como en industria. Algunas de estas zeolitas han sido publicadas en revistas de alto impacto, tales como Nature o Science. Fernando Rey aparece como autor de más de 200 artículos científicos, es coinventor de más de 45 patentes internacionales, algunas de las cuales han sido licenciadas a industrias y 2 de estas patentes han alcanzado aplicación industrial. Ha ocupado cargos de relevancia como director del ITQ, presidente del Grupo Español de Zeolitas, secretario de la Federación Europea de Zeolitas y ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Zeolitas. Además, recibió el premio La Vanguardia de la Ciencia en el año 2011. No obstante, según él dice, Fernando Rey considera que su mayor logro ha sido la dirección de 17 tesis doctorales. Muchos de esos doctores continúan a día de hoy su carrera científica en centros de investigación tanto nacionales como internacionales. Fernando Rey se siente especialmente orgulloso de haber contribuido a que cada uno de ellos encontrara su verdadera vocación, ya sea en la investigación científica o en otros campos profesionales. Y, bueno, aclarar, el ITQ es un centro de investigación mixto entre la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC, ¿vale? Y le doy la palabra y muchas gracias sobre todo por haber venido hoy y... Sí. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Ignacio por la invitación y la presentación de mí mismo. Bueno, yo hoy os voy a hablar un poco de los desafíos que tenemos ahora mismo como sociedad para alcanzar una sociedad neutra en emisiones de carbono, donde, bueno, ahí voy a hablar de mi libro, obviamente, donde creemos que las zeolitas pueden jugar un papel relevante. Las zeolitas son unos catalizadores, son unos materiales que se utilizan ampliamente en la industria, es probablemente el catalizador heterogéneo más empleado en la industria y tienen una buena aceptación por los actores reales de lo que esperamos sea un cambio de paradigma en la sociedad. Bueno, este es un poco el índice de lo que os voy a contar. No conocía muy bien, no sé muy bien cuál iba a ser el nivel de la audiencia. Me dijeron que erais estudiantes, la mayoría de vosotros, de química. Entonces, bueno, pues lo primero, como
como me imagino que no sabéis lo que es una zeolita, pues os voy a intentar contar qué es una zeolita y luego os voy a hablar de qué es una isotermia y qué información nos aporta, porque yo hoy no voy a hablar de catálisis, voy a hablar de absorción y separación de gases, o más bien de absorción, porque no es un tema, es un tema súper importante. La captura de CO2, que sí que os voy a comentar sobre él, es un tema súper candente. Hoy en día todos prácticamente estamos trabajando en ello y es algo que debemos hacer para alcanzar una sociedad neutra en carbono. Y luego, claro, una pregunta que nos hacemos todos los que trabajamos en esto es qué vamos a hacer con el CO2 y cuáles son y sobre todo voy a hacer mucho énfasis en cuáles son los problemas que nos estamos encontrando y que nos vamos a encontrar, no solo problemas científicos, sino sobre todo también problemas como sociedad. Bueno, entonces empezaré brevemente explicando qué es una zeolita, espero hacerlo razonablemente bien. Bueno, pues una zeolita básicamente es un silicato, es un polimorfo de cuarzo en el cual el silicio, no me va así, no va. Bueno, en el cual el silicio, que es este átomo de aquí gordo en color azul, se encuentra rodeado por 4 oxígenos, que son esas bolitas verdes claritas que os he puesto. Cada uno de esos oxígenos, a su vez, está compartido por 2 tetraedros de sílice. Es decir, tenemos tetraedros de silicio que se van a ordenar formando estructuras en las que aparecen, son estructuras ordenadas, son cristales perfectos en principio, en los que veis que aparecen canales que tienen la propiedad de tener dimensiones moleculares. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos uno de estos materiales y queremos hacer con él cualquier proceso, solo van a reaccionar o solo van a entrar o solo van a ser accesibles a aquellas moléculas que sean más pequeñas de este diámetro que os estoy poniendo aquí. Una molécula que con un tamaño inferior a 7,3 Armstrong podrá penetrar en el material zeolítico y si es mayor no. Y esto ya nos va a dar una de sus propiedades más importantes, que es la selectividad de forma. Lo que llamamos en catálisis lo llamamos selectividad de forma. Veréis que hay otras propiedades y que podemos controlar muchas propiedades. En total, ahora mismo hay 255 zeolitas reconocidas en el mundo. Eso significa que tenemos disponibilidad de 255 estructuras con diferentes canales, conectividades, etc. Solo decir que el instituto, en este aspecto, nuestro instituto es líder en el mundo y nosotros vamos por la ITQ 71, es un número muy importante dentro de este campo. Estas zeolitas, tal y como os lo he descrito, sería un polimorfo del cuarzo, es decir, tenemos un silicio que está rodeado por 4 oxígenos y cada oxígeno por 2, los dos en estequiometría de SiO2, silicio y 2 oxígenos, es decir, el cuarzo. Por lo tanto, es muy estable térmicamente, esto es importante para sus aplicaciones, no presentará acidez y es muy hidrófobo. Si es muy hidrófobo, no tiene acidez, pues va a presentar una muy baja interacción con las moléculas que pretendamos reaccionar o interaccionar con ellas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos jugar, tenemos 255 zeolitas y en muchas de ellas podemos cambiar su composición química. Podemos introducir aluminio en la composición química, el aluminio se introduce con carga 3, el silicio es carga 4, es decir, en la estructura zeolítica, tenemos una carga negativa, esta de aquí, que tiene que ser compensada por cationes. Cationes que se incorporan en los espacios, en las cavidades y canales del material. Esta es la cantidad de aluminio, la naturaleza del catión trivalente y del catión nos van a permitir controlar algunas de sus propiedades, tanto catalíticas como de absorción. Y estos son los silicoaluminatos zeolíticos, sin duda alguna son los más importantes. Prácticamente todos los combustibles que se usan en algún momento de su proceso pasan por una zeolita. Y eso es así porque en el caso en el que la zeolita, como catión de compensación de carga, tiene protones, es un compuesto extremadamente ácido.
y además es un compuesto ácido, es un sólido, con lo cual podemos hacer catálisis heterogénea. Podemos hacer que ese protón, que es muy ácido, se transfiera a los reactivos, pero solo aquellos reactivos que pueden penetrar por los canales y cavidades, dar lugar a los productos intermedios de reacción, pero solo se formarán aquellos productos intermedios que quepan en las cavidades y los canales, y finalmente el producto intermedio devuelve el protón a la zeolita, dando lugar a los productos finales. Nuevamente volvemos a tener selectividad de forma en los productos. Es decir, tenemos 255 zeolitas, podemos cambiar su composición y podemos hacerlas además catalizadores ácidos muy selectivos, y de ahí su éxito en catálisis. Bien. Existe otro tipo de materiales, y esto lo voy a poner simplemente como un paréntesis, en el cual si el silicio, que tenemos silicio 4, imaginaros que pongo medio aluminio, aluminio 3 y un fósforo, fósforo 5, vuelvo a tener una red neutra de aluminofosfato que puede ser, y que es de hecho isomorfo o tiene la misma estructura que las sílices. Esto es lo que nosotros denominamos alpos. En concreto, en la anterior transparencia os estaba mostrando la estructura de la zeolita SSZ24, es una zeolita desarrollada por Chevron que tiene la misma estructura que el Alpo 5, que sería una estructura desarrollada en Union Carbide hace ya muchos años. En este caso, como veis, los aluminios y los fósforos se alternan en la estructura, dando lugar a una estructura neutra que no necesita cationes para ser compensada. De ellos me voy a referir a lo largo de esta charla, ¿vale? A diferencia de los compuestos puramente silicios, a pesar de ser neutra, por lo tanto no presenta acidez, no tiene cationes de compensación de carga, pero sí que es hidrófila, porque el aluminio, oxígeno, fósforo tiene un momento dipolar no nulo, como sería silicio, oxígeno, silicio, y esto tiene implicaciones en procesos de absorción, que es en lo que fundamentalmente voy a centrar toda la presentación. Y para hablar de absorción, pues necesito hablar de isotermas, ¿vale? Una isoterma es la herramienta, es el primer dato que obtenemos cuando obtenemos un material para conocer su selectividad de forma, su interacción con los reactivos, etc. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poquito qué es lo que medimos y qué hacemos con las isotermas. Para ello me voy a referir a la ley de los gases ideales, P por V igual a NRT, ¿vale? Si nosotros conocemos la presión, el volumen y la temperatura, podemos calcular el número de moles. Eso es de segundo de bachillerato, ¿eh? Eso es fácil, ¿vale? Entonces, imaginaros que en un espacio confinado, que sería volumen constante, que estaría este recuadro azul, tenemos una cantidad dada de moléculas, de butano en este caso, ¿eh? O cualquier otro gas o vapor. Esto nos va a dar una presión, que es la presión del sistema. Tenemos, como digo, el volumen constante y además vamos a hacer el experimento a temperatura constante, de ahí el nombre de isoterma, temperatura constante. Por lo tanto, si medimos la presión, podríamos calcular el número de moles. Eso parece evidente, ¿no? ¿Qué ocurre si nosotros tenemos nuestro gas y lo ponemos en contacto tenemos nuestra zeolita y lo ponemos en contacto con el gas que estaría confinado en ese volumen? Pues ese gas tiende, el potencial químico es inferior es superior, perdón, ¿es inferior o superior? Bueno, el gas tiende a incorporarse en los poros, de tal manera que lo que vemos es que en el recipiente, en el volumen, el número de moléculas disminuye y por lo tanto eso significa que la presión baja, ¿vale? Si la presión baja, podemos determinarla, y la presión final, cuando alcanza el equilibrio, cuando el número de moléculas que están en la fase gas y que entran dentro del material es igual al número de moléculas que estando dentro del material salen, eso es lo que se llama equilibrio termodinámico, eso es lo que denominamos presión de equilibrio, ¿vale? Y este experimento, que aquí os pongo en forma de dibujitos, podemos hacerlo a distintas presiones, ¿vale?
Y entonces, así, es decir, nosotros vamos a tener un volumen constante, una temperatura constante y una cantidad de absorbente, una cantidad de zeolita que es constante. Si variamos la presión inicial, alcanzaremos distintas presiones de equilibrio y a partir de ahí, como volumen y temperatura es constante, podemos calcular la cantidad de gas absorbido sobre el material. Y lo que vamos a hacer en este caso es representar, una isoterma es una representación gráfica de la cantidad absorbida expresada por gramo de sólido frente a la presión. Esto generalmente se suele representar frente a la presión de saturación para que la presión de saturación es la presión de vapor a la cual el gas se hace líquido, es decir, en el caso del agua pues serían 100 grados y una atmósfera, perdón, y la presión y es una forma de normalizar todas las isotermas respecto a 1, ¿vale? En cualquier caso, bueno, eso es presión. Y vamos a representar la presión frente a cantidades absorbidas que puede ser expresada como milimoles, centímetros cúbicos en condiciones normales o condiciones estándar o como miligramos, como queramos, hay muchas formas de representar. Y esta sería una isoterma real en la que nosotros hemos medido la capacidad de absorción, en este caso es CO2, sobre una zeolita que se denomina 13X. Es una zeolita que tiene una relación silicio-aluminio 1 y que estaría compensada por cationes sodio, ¿vale? Si esto lo que significa o lo que uno puede ver es que, digamos, a aproximadamente 100 kilopascales vemos que ya hemos alcanzado una capacidad de absorción muy alta, es decir, la gráfica ya se encuentra casi en la parte más alta y a pesar de ahí, aunque aumentemos la presión, prácticamente no varía. Es decir, a 100 kilopascales, esto es un bar de presión, o a 5 bares de presión, 500 kilopascales, el sistema prácticamente no varía porque la zeolita no es capaz de absorber más CO2 en ese caso. Ahí os lo dibujo con butano porque me ha dado pereza cambiar la molécula, ¿vale? Ahora, si cogemos otra zeolita, esta es una zeolita puramente silicia, pero tiene la misma estructura, es también una faujasita, veis cómo la forma del isoterma ha cambiado de forma muy importante. En este caso, a 100 kilopascales, un bar, veis que tenemos una capacidad de absorción muy inferior a la línea azul, es decir, tendríamos muchas moléculas en la fase gas. Si ahora vamos a 500 kilopascales, nos encontramos con que la capacidad de absorción es prácticamente la misma porque el volumen de microporo, no olvidéis, estoy hablando de la misma estructura, el volumen de microporo es prácticamente idéntico en los dos materiales, varía en el segundo o tercer decimal. Por lo tanto, en la saturación, cuando la zeolita no es capaz de absorber más adsorbato, CO2 en este caso, la cantidad que las dos zeolitas van a absorber es exactamente la misma, ¿vale? Y esto nos lleva a una siguiente, nos permite decir y seleccionar qué materiales son más adecuados dependiendo de para qué. Porque claro, si yo tengo un proceso de absorción en el que yo voy a absorber el CO2, al final lo tengo que desorber, porque yo quiero utilizar mi absorbente muchas veces. Si lo desorbo, lo que significa es que yo tengo que ir bajando la presión o aumentando la temperatura, pero supongamos que bajamos la presión. Eso se llama Pressure Swing Absorption. No sé cómo se diría en castellano, es balanceado de presión. Sube y baja la presión y en un sistema real de absorción, de esto se utiliza industrialmente, la presión estaría yendo entre 5 y 1 bar. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si utilizamos la zeolita de la gráfica azul, la 13X, la capacidad de absorción y de absorción es solo un 10%. Es decir, de todo el absorbente utilizamos únicamente el 10%, mientras que si utilizamos la zeolita puramente silicia, la cantidad de absorbente que estamos utilizando es un 54%. Esto es lo que se llama capacidad de trabajo, entre 54 y 5 bares, eso es lo que estamos utilizando de zeolita, ¿vale? Esto es muy relevante porque en una torre
Esto, a ver, tenéis que pensar que en una refinería, en un gran proceso, como lo que vamos a hablar a continuación, las unidades son enormes. Entonces, esto significa que una unidad preparada con un absorbente como que tenga un isoterma como la isoterma roja, va a medir o va a necesitar en volumen 5 veces menos va a ser 5 veces inferior que la azul. Sin embargo, es la azul la que se utiliza, porque es más barata o porque está más estandarizada. Nosotros, claro, ahí es donde entramos. Nosotros proponemos el uso de la zeolita roja, de una zeolita pura sílice, porque funciona desde el punto de vista de la absorción, funciona mucho mejor y lo hace. Luego, otra cosa es que cuando vas a procesos de gran escala, que eso sea viable tecnológicamente y económicamente. Al final es el dinero lo que mueve estas cosas. Entonces, bueno, vale, pues una zeolita nos va a permitir evaluar la aplicabilidad de un absorbente para un proceso de absorción determinado. Sabemos qué es lo que buscaremos en un absorbente, pues que tenga una alta capacidad de absorción a la máxima presión de operación. La presión de operación viene determinada por el proceso, no la determinamos nosotros, y debe disolver la mayor parte del absorbato a la mínima presión y máxima temperatura de operación. Esto no lo elegimos nosotros, las presiones de operación y las temperaturas vienen impuestas por los procesos, no los elegimos los que desarrollamos materiales, ¿vale? Bien, vale, esto es lo que hay. Y ahora es cuando me voy a meter un poco en faena, ¿no? Hablando de la captura de CO2 y por qué es necesaria y hacia dónde vamos y qué alternativas vemos o planteamos, ¿vale? Bueno, este sería cómo han evolucionado las emisiones de CO2 provenientes de combustibles fósiles desde el año 65 hasta casi nuestros días 2020. Como veis, en el año 65 las emisiones alcanzaban, o la energía producida era inferior a alrededor de 40.000 teravatios hora, y actualmente estamos consumiendo y emitiendo CO2 aproximadamente unas 4 veces más. Esto es una barbaridad en solo 40 años. Esto, claro, esas son las emisiones globales. Si uno mira a las emisiones locales, también veremos que las emisiones son diferentes. Aquí, por ejemplo, serían las emisiones en el año 61, los puntitos negros indican cómo ha evolucionado el diámetro del puntito negro, cómo ha evolucionado en cada región las emisiones de CO2, y veis que en el año 61 el gran emisor era Estados Unidos, pero ya en el año 71, 81 veis cómo China y Rusia continúan aumentando sus emisiones. China en los años 2000 ya sería el primer emisor, y así hasta llegar a nuestros días en el que aparecen nuevos emisores, que especialmente en la India, Europa está más o menos estabilizado, Estados Unidos también, pero China y la India siguen creciendo, ¿vale? Si miráis la foto fija de hoy en día, China emite aproximadamente el 31%, India Estados Unidos el 13,5% e India el 7,3%. El resto del mundo, el 21%. Hay otros grandes emisores, como podría ser Japón, Alemania, que estaría por ahí, no lo tengo, ¿no? Sí, arriba, Alemania, etc. Pero claro, esta foto a mí siempre personalmente me ha parecido bastante injusta, ¿no? Porque claro, es verdad que China siempre le estamos culpando de que es el gran emisor. Sin embargo, cuando uno mira las emisiones por persona, aquí lo que estamos representando, lo que se representa es las emisiones emitidas por cada país. El diámetro del círculo nos estaría diciendo cuál es la población de ese país, y en el eje de abscisas estaríamos representando la cantidad de emisiones de CO2 por habitante. Entonces, el puntito ese verde que tenéis ahí, muy cerquita del 16, sé que está ahí arriba, eso es Arabia Saudí, ¿vale? Que sin duda es el mayor emisor
18 toneladas de CO2 por persona en Arabia Saudí. El siguiente, China estaría en 8, es decir, emite aproximadamente menos de la mitad que un saudí y también bastante menos que un ciudadano de Estados Unidos. No está muy lejos de lo que estaría emitiendo Europa o Japón. Claro, India es el tercer gran emisor, recordad, y sin embargo está emitiendo 2 toneladas de CO2 por habitante. Esto creo que es importante considerarlo porque si miráis las emisiones de CO2 y el Producto Interior Bruto, sea el que sea, es decir, el Producto Interior Bruto normalmente lo utilizamos para medir el bienestar de la sociedad. Cuanto mayor es el Producto Interior Bruto de un país, en principio mejor se vive. Y esta sería la evolución del Producto Interior Bruto con las emisiones de CO2 que, como veis, están muy fuertemente correlacionadas. Eso significa que, en otras palabras, si tú no emites a día de hoy, si no emites CO2, vives mal. Que es lo que pasa en la India. Cuando a India le decimos no puedes emitir más, les estamos diciendo no puedes vivir mejor. Y ese es el paradigma que hay que cambiar. Ahora veremos cómo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Lo que tenemos hoy en día sería, estamos emitiendo alrededor de 150.000, estamos produciendo 150.000 teravatios hora de energía a partir de combustibles fósiles. Las emisiones superan, se me había olvidado decir, los 36.000 megatoneladas año, eso es una animalada, y la concentración atmosférica es superior a 400 ppm, que puede haber discusión o no, pero es indudable que estas 36.000 toneladas año están contribuyendo al aumento de los 400 ppm y eso no hay más que hacer números, sea además. Y la temperatura media está aumentando probablemente como consecuencia del aumento de CO2 atmosférico. Bien, y si miramos qué es lo que tendremos que hacer como sociedad, pues bueno, nosotros queremos que la sociedad mejore su nivel de vida. Queremos que la línea azul, que es el Producto Interior, que la línea verde, perdón, siga aumentando en los próximos 30 años. Pero lo que tenemos que hacer, y tenemos que hacerlo de una manera en la que nuestras emisiones de CO2 disminuyan o al menos no aumenten. Ese sería el gran reto, ¿vale? Y ese es el reto que tenemos como sociedad, en mi opinión. ¿De qué disponemos? Pues necesitamos lo que se llaman tecnologías limpias. Tenemos energía nuclear, dejémosla, no emite CO2, no la he incluido aquí porque, bueno, tiene otros muchos problemas, no se consideraría una energía estrictamente limpia, pero desde luego, desde el punto de las emisiones de CO2, sí que es una energía a tener muy en cuenta. Disponemos de energía eólica, que es la que es, y prácticamente en muchos países ya se está alcanzando el máximo que se puede tener con las tecnologías actuales, pero la que parece más prometedora es la energía solar. Si tenemos en cuenta que la irradiación promedio de la Tierra es alrededor de 343 vatios por metro cuadrado, significa que podríamos recibir alrededor de una barbaridad, 1.715 por 10 a la 14 vatios. Esto es 5.000 veces más de la energía que estamos consumiendo actualmente. Eso, en otras palabras, desde el punto de vista de disponibilidad de energía solar, la energía solar es una energía ilimitada, ¿vale? Y esto, además, ha venido acompañado siempre viene acompañado. Es decir, cuando uno habla de una tecnología, hay que mirar también los aspectos económicos. Ha venido acompañado por una reducción sistemática, fijaros que estos son simplemente 8 años, en el que los costes de la producción de la energía solar y en general de cualquier energía limpia han ido disminuyendo. Si miráis la línea azul, los paneles solares han disminuido prácticamente a la mitad, a 1/3 la energía eólica, las baterías han disminuido su precio también prácticamente a la mitad y son tendencias que continúan a la baja y bueno, se espera que, digamos, han pasado de ser a energías caras a ser energías posibles o viables, De hecho, hoy en día, en España, por ejemplo, pues utilizamos una cantidad nada despreciable de energía solar, de energías limpias, perdón.
Luego, eso significa que tenemos un reto. Desde un punto de vista económico podría ser viable, yo ahí no desconozco si eso es viable desde un punto de vista económico real, pero desde luego la tendencia es a que lo sea. Y luego nos queda la tercera pata de cualquier cosa de esto, así es cuáles son las regulaciones. Al final las empresas están para ganar dinero, no nos engañemos, las empresas su objetivo es ganar dinero, no hacer que el mundo sea mejor. Para hacer que el mundo sea mejor, en realidad, son más bien las políticas, son los políticos los que tienen la sartén por el mango. Y estos son los distintos escenarios en los cuales nos podemos mover. Si nosotros nos mantenemos con lo que tenemos ahora, vamos a tener el escenario que está en azul. Es decir, el carbón sí que va a disminuir de manera muy significativa, pero el petróleo y el gas natural no van a disminuir. Únicamente disminuirá el carbón gracias a que las renovables contribuirán a eso. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? La electricidad producida en España, efectivamente, está disminuyendo su producción porque las renovables son significativas, pero el consumo en gas natural y petróleo apenas se ha modificado. Si tenemos en cuenta las promesas anunciadas, es decir, el escenario 2050 y esas cosas, seguiríamos la línea naranja, en la cual sí que el carbón disminuye prácticamente a un cuarto, el petróleo aproximadamente a la mitad no llega, el gas natural a la mitad y las renovables tendrían que compensar toda esa pérdida de energía con nuevas tecnologías o nuevas aplicaciones. Eso es a lo que hoy en día se han comprometido nuestros gobernantes, ¿vale? Si queremos un escenario de emisiones cero, es decir, todo lo que se emita tiene que ser capturado, las emisiones, en ese caso, el carbón prácticamente desaparece, el petróleo debería disminuir a un tercio de lo que tenemos actualmente y lo mismo con el gas natural. Y nuevamente, por supuesto, necesitaríamos renovables o energía nuclear, ¿vale? Y eso es lo que hay, los números son los números y bueno, eso es lo que tenemos. Sí que es importante destacar que a partir del 2023, o sea, desde el año pasado, las emisiones sí que parece que están empezando a disminuir, incluso con las políticas que tenemos ahora mismo, ¿vale? Ahora también podemos analizar cuáles son las emisiones de CO2, en este caso solo en electricidad, es el único dato que he encontrado, con los distintos escenarios. En el escenario azul, 75% necesitaríamos para generar la electricidad, estaríamos emitiendo prácticamente el 75% de lo que se emite ahora. Pero es que si vamos al escenario de emisiones cero, el 50% de la energía consumida va a provenir de fuentes no renovables. Aún en el más optimista, el 50% va a seguir viniendo de recursos no renovables. Por lo tanto, estaríamos hablando que aún así va a haber unas grandes emisiones de CO2 que si queremos que sean cero, tenemos que reducirlos, tenemos que absorber, tenemos que dirigir ese CO2 hacia otros procesos. Vale, esto es este era el escenario que os había comentado y estas son las posibilidades. O esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que desarrollar tecnologías efectivas de captura de CO2, tendremos que utilizar el CO2 como producto de partida para productos químicos, porque si no, ¿qué leches vas a hacer con el CO2 que capturas? Todo es finito al final. Esto es lo que se llama captura, utilización y almacenamiento de carbono, ¿vale? Eso es muy, muy famoso, CCUS, el curso de acá, en el que todos estamos hablando cada vez más. Yo hoy me voy a centrar únicamente en el primer punto. En el instituto estamos trabajando como locos en este segundo. Son todos, bueno, en el instituto, todos los científicos, todos los grupos de investigación estamos enfocados, yo creo que en estas dos cosas, diría en el 70% en el caso de la química, ¿vale? Bien, cuando uno se plantea la captura de CO2, lo primero que te tienes que preguntar es ¿dónde?
¿Qué quieres hacer con ello? No es lo mismo capturar CO2 en una térmica, la salida de una térmica, donde vamos a tener una concentración relativamente elevada de CO2, 20%, pero sobre todo vamos a tener temperaturas muy altas. Y ahí sí que hay tecnologías bien desarrolladas, es una tecnología que se llama chemical looping, en el cual se utiliza óxido de calcio para formar el carbonato de calcio, que se descompone gracias a la alta temperatura que tenemos en la térmica, nuevamente en carbonato cálcico, y tienes ciclos de carbonato cálcico y óxido de calcio cíclicos, ¿vale? Sin embargo, esta tecnología no es aplicable porque necesitas alta temperatura en otros procesos. Por ejemplo, si tenemos un fermentador en el cual estamos obteniendo biogás, de residuos tú puedes obtener biogás, metano, a partir de residuos tanto agrícolas como urbanos. Ahí se obtiene un biogás que tiene metano y CO2, pero las concentraciones de CO2 tienen hasta el 50%. Esa corriente tiene hasta un 50% de CO2. El otro 50% sería el metano, que es lo que queremos utilizar, que sería un metano verde, un metano completamente renovable. El problema aquí es que la temperatura es muy baja y por lo tanto vamos a tener que utilizar absorbentes selectivos que en nuestra propuesta, ahora veréis, son sólidos porosos. Y finalmente tenemos, cuando queremos capturar el CO2 en concentraciones muy bajas, como sería en la atmósfera, 400 ppm de CO2 es una concentración que para los que trabajamos en la absorción es muy baja, muy difícil. Y aquí necesitaríamos un absorbente mucho más selectivo que el anterior y nuevamente, como veréis, seguimos proponiendo sólidos porosos, ¿vale? Esta sería, digamos, otros posibles escenarios. El biogás, como ya os he dicho, 50% de CO2, gas de síntesis, tratamientos de flue gas, upgrading de natural gas y CO2 en espacios confinados o captura. En espacios confinados, pues es casi una curiosidad, nosotros tuvimos un proyecto con la ESA porque hay un problema con el CO2 en la estación espacial. Claro, allí viven con unos casi 3.000, 4.000 ppm de CO2 y lo que hacen es que utilizan una disolución de hidróxido de litio para reducir el CO2. Claro, eso lo tienen que mandar en un cohete, porque forman carbonato de litio. Y utilizan litio porque pesa menos que el sodio, es mol a mol. Claro, nosotros sí que trabajamos intentando hacer una ceolita que fuera capaz de atrapar el CO2 a 5.000 ppm y que fuera fácilmente regenerable, etc. ¿Vale? Esas cosas, vamos, eso no solo es para salvar el mundo, sino para los astronautas, que tiene su gracia, vamos. Sí que aquí estamos trabajando muy duramente, ¿vale? Vale, entonces, lo que os decía, tenemos distintos procesos que requieren distintos absorbentes y lo que sí, esto es solamente un ejemplo, eso lo podemos hacer y somos capaces de hacerlo. Este sería la misma zeolita, es una zeolita, llamamos zeolita A con estructura LTA y como veis, dependiendo de la relación silicio-aluminio, es decir, del contenido en aluminio, somos capaces de controlar la forma del isoterma. Desde isotermas que tienen muy poca interacción con el adsorbato, con el CO2, esto a alta presión alcanzan al final todos la misma, hasta unas que tienen mucho. Por lo tanto, nosotros sí que tenemos herramientas para identificar qué absorbente es adecuado para cada proceso. Por ejemplo, en biogás, pues ¿cuál es el que mejor nos funcionó? Una zeolita A con una relación silicio-aluminio de 3,5, que da la forma que se requería para este proceso. En el caso de captura de CO2 en espacios confinados, la zeolita comercial, la de toda la vida, la LTA, la zeolita 4A, funcionaba muy bien para los requerimientos que nos estaban buscando, pero no funcionaba para captura de CO2. Para captura de CO2, esto sí que es un proceso ahora mismo estamos en planta piloto, un proceso que estamos desarrollando conjuntamente con Repsol y hemos desarrollado un material microporoso
que es capaz de absorber un 10% en peso a 400 ppm de concentración de CO2. Para que os hagáis una idea, un 10% en peso significa que se pueden tratar 250.000 litros de aire, digamos de gas, con 1 kilo de zeolita. 1 kilo de zeolita cabe aquí. Eso, digamos, desde un punto de vista tecnoeconómico parecería viable. Hay muchísimos problemas. Vale, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, pues para capturar CO2, uno, identificar las fuentes y según eso, absorbentes con propiedades muy controladas para esa fuente en concreto, necesitaríamos altas capacidades, regenerabilidad controlable para que aguante un gran número de ciclos y que además tenga una baja demanda energética. ¿Vale? De nada nos vale tener un absorbente que sea muy efectivo si necesitas calentarlo a 600 grados para regenerarlo, porque vas a emitir más CO2 en el calentamiento que el CO2 que admite. Y además tiene que tener precio bajo. Porque nunca olvidéis, y esto es muy importante, que estamos hablando de 36.000 megatoneladas. O sea, cuando yo he dicho que somos capaces de absorber, de tratar 250 250.000 litros de aire, claro, estamos absorbiendo 100 gramos. Con 1 kilo estamos absorbiendo 100 gramos de CO2. De 100 gramos de CO2 a 36.000 megatoneladas, podéis echar el cálculo de cuántas zeolitas, cuántas megatoneladas de zeolitas necesitamos. Hay que ponerle un cero. O sea, estamos hablando de 368.530 megatoneladas de zeolita. Eso es una barbaridad que hoy a día de hoy eso es inviable. No. Vale, siguiente sería decir, vale, yo absorbo mi 10% de CO2, ¿qué hago con él? ¿No? Lo siguiente es obvio, ¿no? Y en eso estamos, ya os digo, ahí estamos trabajando prácticamente todos. Bueno, la Universidad de Almería participamos con Ignacio en un proyecto conjunto europeo para la revalorización del CO2 a metanol. ¿Y cuál es el problema? Pues que el CO2 es un producto final dentro de la termodinámica. Tú cuando tienes un hidrocarburo y empiezas a hacer algo con él, antes o después acaba en CO2. Y revertir ese proceso es muy complicado porque requiere un elevado consumo de energía. Y nosotros cuando quemamos gasolina lo que obtenemos es CO2, ahora queremos hacer el proceso contrario. Y para hacer eso además se requiere hidrógeno. ¿Vale? El hidrógeno, ¿de dónde va a venir? Pues, convertir el CO2 en consumo de energía, si partimos de la base de que la energía es muy barata, porque vamos a tener energía ilimitada, quizás sea factible, pero nos tenemos que creer, y esa es una cosa que tiene que ser así, si no los números nunca funcionan, es que la energía tiene que ser prácticamente gratis. En el momento en que vale un poquito, los números nunca salen, porque el CO2 es muy costoso, energéticamente es muy costoso transformarlo en algo útil. La energía, la fuente de energía que se propone como más viable es la electricidad. Y está muy bien porque con electricidad nosotros podemos producir hidrógeno a partir de agua. El agua nos puede proporcionar suficiente hidrógeno para convertir ese CO2 si la energía eléctrica es muy, muy barata. ¿Vale? Ahora, ese hidrógeno, ¿de dónde proviene? Del agua, es electrólisis del agua. Volvemos al mismo, el factor de escala que es muy importante. ¿Cuánta agua se necesita para estas emisiones? Yo esto tengo que decir que yo esto lo hice en una charla que dio Bufrau, a la que me invitaron, y que cuando el hombre dijo, hemos resuelto el problema del hidrógeno, yo me eché unas cuentecillas allí mismo y los números que me salían, primero no me los creía, pero luego cuando los hice bien, los números son curiosos. ¿Cuánta agua se emite? Bien, recordar que las emisiones son 36.000 megatoneladas. Si hacemos esto ya sería incluso segundo de bachillerato, hacemos la electrólisis del agua, nos va a dar 1,5 moles de oxígeno y 3 de hidrógeno por cada 3 moles de agua. ¿Vale? Si yo ahora lo que quiero hacer es reducir
CO2 a metanol, que es el compuesto que menos hidrógeno requiere para su transformación en un compuesto útil, necesitamos 3 moléculas de hidrógeno y produciremos una molécula de metanol y otra molécula de agua. Este agua nos va para allá también, con lo cual la estequiometría final que nos queda, 100% de selectividad, 100% eficiencia, sería que necesitamos 2 moléculas de agua para convertir una molécula de CO2 en metanol. Y esto es así, esto no se puede cambiar, O sea, el balance de masas y el balance atómico tenemos que cerrarlo. ¿Vale? Yo no sé cuál es la disponibilidad del agua en el mundo, no tengo ni idea, pero sí que lo podemos mirar en España. Y sabemos cuáles son las emisiones en España. 237 megatoneladas de CO2 el año pasado. Para convertir 237 megatoneladas de CO2 necesitaríamos 194 megatoneladas de agua, que son 194 hectómetros cúbicos. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer todos es ¿cuánta agua disponible hay en España? Bueno, lo he mirado esta mañana, 25 del 10 del 24. Hay 28 hoy, a día de hoy hay 28 hectómetros cúbicos almacenados. La capacidad total, el 100%, estamos 50%, que ha llovido en toda España. La capacidad total de España es 56. Es decir, necesitaríamos a día de hoy 7 veces la capacidad de agua embalsada para producir el hidrógeno necesario para reducir el CO2 a metanol. Estoy suponiendo estequiometría, 100% de selectividad. Estoy mintiendo también porque yo aquí estoy suponiendo que queremos convertir todo el CO2 en metanol. Venga, la mitad, solo 3 veces y media. La cosa sigue mal, Ese es uno de los grandes retos, ¿de dónde sacar tanta agua? ¿Vale? Entonces uno puede pensar, ¿cómo? Es lo que siempre me dicen, desalinizamos del agua de mar, que aquí lo sabéis bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es una tecnología muy intensiva en energía, pero además aquí en Almería tenéis problemas con las salmueras. Hay veces que dependiendo de cómo sean las corrientes en el mar, tienen que parar la desalinizadora porque aumenta mucho la concentración de sal en el medio donde ellos recogen el agua, la tubería que está captando el agua, y las membranas dejan de funcionar correctamente. Y además solo es aplicable con 2 P's, solo es aplicable en costas. Eso significa que toda la industria que está en tierra lo tiene complicado, porque tiene que transportar el agua. Transportar el agua no vale nada. Subir el agua de aquí a Madrid hay que subirlo 800 metros, ¿vale? Que no es baladí, eso no es poco, Es decir, eso tiene muchas limitaciones. ¿Cuál es la otra fuente, digamos, de agua? La humedad atmosférica. En la Tierra, la mayor cantidad de agua, por supuesto, está en el mar, luego en los casquetes polares y finalmente en la atmósfera. La atmósfera tiene una humedad relativa muy elevada, hoy aquí lo estamos padeciendo, Entonces es posible, y sería posible obtener ese agua. El agua que nosotros obtengamos de la atmósfera es agua que se destila de manera natural. El sol la evapora, nosotros la capturamos en un material, y os anticipo, un material ceolítico, y seríamos capaces de tener agua destilada que se podría utilizar para hacer electrolisis, generar ese hidrógeno que necesitamos. Y esto no lo hemos inventado nosotros, esto ya lo hizo Mitsubishi. Mitsubishi, ahí tenéis, esta es la propaganda que él utilizaba para hacer aires acondicionados. Utilizaba el agua como fluido que se comprime y se descomprime para calentar o enfriar. Y utiliza, lo ves ahí, está pillado de la propaganda, Zeolitic Water Vapor Absorbent. Es un absorbente zeolítico, pero no es un absorbente cualquiera. Un absorbente cualquiera de zeolita me da un isoterma, zeolita tipo I, es la que os he mostrado antes, como esta azul. Las zeolitas que estaban utilizando ellos eran estas de aquí, ¿vale? Bueno, estas zeolitas en realidad son aluminofosfatos, aquellos que os hablaba al principio que son como sílices en los cuales tenemos aluminio y fósforo alternado. Os decía que era hidrofílico, no tenía cationes, con lo cual
la capacidad de absorción puede ser muy alta y la energía de regeneración puede ser muy baja. Nosotros hemos trabajado en esto, estamos, ya os digo, con Repsol, y lo que hemos desarrollado o hemos comprobado que materiales como el Alpo 42, que tiene estructura LTA, Alpo 34 con estructura chavacita, son distintas formas polimorfos de aluminofosfatos, pero con la misma composición, o la estructura DNL, esta todavía no tiene código, no está aceptada por la IZA, que son capaces de absorber agua en grandes cantidades. Aquí estamos hablando de un 40% de agua a distintas presiones de vapor de agua. En la atmósfera tenemos, un día como hoy andaríamos probablemente casi por 30, ¿vale? Digamos en Madrid, que es una temperatura, que es un clima razonablemente seco, tendríamos alrededor de 20, entre 15 y 20, pero en el desierto de Mojave estaríamos en esta región de aquí. Por eso existen distintos aluminofosfatos, o podemos diseñar distintos aluminofosfatos que sean capaces de capturar cantidades significativas de agua, independientemente de la presión de vapor, de la humedad relativa que haya en ese medio. Deciros que esto, creo, por cierto, que se está utilizando en Islandia, donde utilizan la energía geotérmica para desorber el agua. Porque estos tienen una ventaja, y es que, esta zeolita, esta sería el Alpo 42, es capaz de a 25 grados absorber un 40% de agua, eso es muchísimo, pero a 60 prácticamente desorbe todo el agua, a 60 grados. Es decir, teniendo ciclos entre 25 y 60 grados es posible desorber el agua de esas zeolitas y por lo tanto generar hidrógeno de muy alta, agua de muy alta pureza que se podría utilizar para generar hidrógeno. ¿Por qué cogemos 60 grados? Bueno, ahora mismo hay muchas publicaciones de water harvesting, es recuperación de agua de la atmósfera, y utilizan el ciclo de día y de noche. ¿Vale? Tú de día, con un panel solar, no tienes ningún problema en alcanzar 60 grados, y por la noche la temperatura baja, con lo cual estarías en la zona de absorción, pero eso te da posibilidad de hacer un ciclo al día. En las industrias se utiliza generalmente agua para enfriar los reactores o para controlar los reactores, y se utiliza vapor de agua. Cuando el vapor de agua, cuando la temperatura de ese vapor está por debajo de 100 grados, se transforma en líquida y deja de ser fácilmente manejable. Y ese agua generalmente se desecha. Pensar una central nuclear. Una central nuclear, el agua de refrigeración del reactor se desecha y se manda al río. Bien, este agua, nosotros lo que proponemos es que en de un reactor nuclear, en cualquier industria, utilizar esa energía de desecho, que es por donde, por cierto, acaban todos los procesos, acaban en ese agua de desecho, utilizarlos para regenerar los absorbentes. De tal manera que podríamos tener ciclos de absorción y desorción controladas a distintas temperaturas y siempre disolviendo a temperaturas por debajo de 100 grados. Eso, nosotros lo proponemos como una alternativa, luego tienen que venir y hacer los análisis económicos, porque yo insisto, aquí el gran problema es la escala. 300.000 megatoneladas de CO2 es una barbaridad. No va a haber una única solución. Esta puede ser un parche, pero es lo que hay. ¿Vale? Bueno, esto sería un poco como lo vemos nosotros. La electricidad podría ser abundante gracias al desarrollo de energía solar. El CO2 podrá ser capturado tanto en los puntos de emisión o directamente de la atmósfera, mejor en los puntos de emisión porque es más fácil y requiere menos energía. El agua podrá ser obtenida por desalinización, pero no solo, proponemos directamente de la atmósfera, y a partir de este agua, digamos ya de alta pureza, se podría producir el hidrógeno para su posterior reuso, para el posterior reciclado del CO2 en compuestos, me he cubierto de gloria, en metanol o cualquier otra cosa. Bueno, entonces, como conclusión, pues no sé si soy muy optimista, ¿no? Pero la situación ahora mismo es que las tecnologías que están disponibles, somos capaces de capturar CO2 en los puntos de emisión
somos capaces de producir agua a partir de agua de mar, somos capaces, por supuesto, de hacer hidrógeno mediante hidroelectrólisis y la producción de electricidad mediante energía solar, desde luego, está funcionando, las perspectivas son positivas. ¿En qué se está trabajando ahora mismo? Es captura directa de CO2 de CO2 atmosférico, que ya os digo, nosotros se está haciendo en muchos sitios, ¿no? Ahora mismo, digamos, estaría al nivel de planta de demostración. La producción de agua pura a partir del agua atmosférica estaría también a nivel de planta de demostración, y la hidrogenación de CO2 para la producción de metanol u otros productos químicos, eso realmente está todavía en mantillas, ¿eh? Aquí sí que es algo donde ahora mismo se está dedicando mucho más esfuerzo, porque es mucho más difícil, ¿eh? Realmente el gasto energético es una barbaridad y tenemos que considerarlo, y especialmente lo tenemos que considerar por la escalabilidad de los procesos. No es lo mismo, ya os digo, hemos producido 100 gramos de absorbente, pero estamos hablando de millones y millones de toneladas. Ese salto es un salto tecnológico que no es evidente, y bueno, pues hay que ver si eso es posible, y hay que ver si eso es posible no solo porque el proceso sea complicado, sino porque además tiene que haber suficiente disponibilidad de reactivos, y desde luego la inversión es astronómica. Las compañías tienen que estar dispuestas a hacer una inversión económica astronómica. Y estos son, creo, los inconvenientes y donde nos encontramos. Como veis, no son cosas en las que en un laboratorio se puedan solucionar. Son más bien problemas que se encuentran en esferas fuera de nuestro ámbito. Bueno, y ya pues solo me queda pues eso, agradecer a todos vosotros por vuestra atención, a Ignacio por la invitación. Esto, pues claro, nosotros vivimos tanto del Estado, Europa, la Comunidad Valenciana, que nos financian, y también, como veis, tenemos algunos proyectos industriales, como en este caso Repsol, que ha financiado parte de este proyecto. Y bueno, pues nada, daros las gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante. Bueno, hemos empezado tarde, vamos con retraso, pero yo creo que por lo menos un par de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues tenemos unos minutillos. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, hola, soy Manuel Pérez del área de Física Aplicada. En primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, que realmente ha sido muy ilustrativa y muy completa. Y yo venía con una expectativa y estoy totalmente satisfecho porque todos los datos y todo lo que ha planteado me parecen muy evidentes y me alegro de que estén todos estos proyectos en marcha. Mi pregunta concreta es con relación a la aplicación de las zeolitas, que ya he visto que hay incluso equipos comerciales como el que ha mostrado de Mitsubishi. En el qué nivel de mejora en ese tipo de aplicaciones asociadas con lo que sería la refrigeración y la regeneración, o lo que sería el pasar de ciclos intermitentes a ciclos continuos, si hay el mismo interés o el mismo nivel de investigación en ese tipo de aplicaciones que lo que serían las aplicaciones relacionadas con captura. Sinceramente no lo sé. O sea, nosotros en refrigeración... ¿Me oís? No. Yo creo que está yo creo que sí está encendido. Si te acercas un poco. Vale. Decía que probablemente, o sea, en refrigeración nosotros no trabajamos, no hemos hecho balances energéticos, he leído, y sí que parece que son bastante competitivos. A ver, el pentano es mucho mejor, los CFC son mucho mejores, o el amoníaco es incluso mejor, desde el punto de vista de la eficiencia energética en los ciclos de absorción. Pero el agua es medioambientalmente mucho más adecuado
y esto lo planteaban, si no estoy equivocado, para instalaciones de computación, para centros de cálculo y cosas así. Son grandes instalaciones, no estaban hablando de un aire acondicionado doméstico, hasta donde yo sé. Esto va además asociado con una tecnología de absorción-desorción muy rápida. No ha habido solo un desarrollo del material, el material es muy sencillo, sino que aquí el material se coloca en un disco que está girando. Entonces tú el ciclo de absorción-desorción lo tienes en la velocidad de giro que puedas ser capaz de darle a ese soporte donde está fijado el absorbente y a la cinética propia del fenómeno de absorción, que en el caso de ellos utilizaban Alpo 34, era muy rápido, ¿vale? Entonces, como eso está girando muy rápido, tú puedes tener ciclos de absorción-desorción muy rápidos y por lo tanto tienes una capacidad de enfriamiento casi continua. Es lo que entendía, sinceramente te digo, yo no soy especialista en esto, es lo que entendía de los trabajos de refrigeración, que sí que hay, Yo supongo que entiendo que tú te dedicas a ello, podrás valorarlos mucho mejor que yo. Pero desde luego está claro, el amoníaco, una compresión, una descompresión es más eficiente en el sentido en el que tú no tienes que enfriar y calentar un sólido que no está participando del proceso de enfriamiento-calentamiento. Hay que tener en cuenta que aquí hay que calentar y enfriar la zeolita eso creo que funcionaba entre 10 y 60 grados, que bueno, pues eso está ahí. Pero ya te digo, yo no tengo criterio para decir si son muy buenos. Claro, cuando tú lees un artículo siempre te dice que es muy bueno. Por el hecho de aprovechar esos avances que planteaba de procesos de bajo consumo de energía, sí. Que serían trasladables también a esa aplicación. Sí, eso es comercial y hay muchos artículos ya publicados con los balances energéticos, o sea, que te dicen si es aplicable, si no, sí. El flujo de calor que es capaz de emitir, el flujo de enfriamiento, las frigorías, las calorías, pero es que, sinceramente, es que yo cuando lo leo no lo entiendo. No voy a engañar, sinceramente no. Yo me quedo en las conclusiones que dicen, esto es competitivo, y las instalaciones de Mitsubishi son comerciales, o sea que supongo que funcionarán y serán competitivas. En todas las aplicaciones no lo sé. De verdad, yo si quieres, no tengo las publicaciones, te las puedo pasar y tú las puedes evaluar seguro que mucho mejor que yo. Bueno, siento no poder responder. Si me permitís solo ya, pero solo, no quiero acaparar esto, pero por lo digo, si estáis buscando aplicaciones del CO2 absorbido, que aquí en Almería hay una aplicación que se llama enriquecimiento carbónico de invernadero, claro, que seguro que lo tenéis. Sí. No, claro, pero eso da para lo que da. Por cierto, quiero decir que no para consumir todo eso. Sí, pero, por ejemplo, esa es una de las derivadas. Cuando hablamos de, ahora que lo dices, si me permitís un inciso, sí que está calculado, si nosotros disminuimos la concentración de CO2 atmosférico de 400 a 200 ppm, eso va a tener un impacto en la productividad agrícola de grandes extensiones donde no hay invernaderos. Las plantas van a crecer menos porque tienen menos CO2 disponible. Eso es una derivada que yo he visto muy poco evaluada, yo tampoco es que siga esas publicaciones, pero vamos, que es algo que creo que habría también que considerar. Eso es una opinión muy personal, eso es como si opino de fútbol, que entiendo casi lo mismo. O sea, no, pero sí, tiene razón, el CO2 para invernaderos es una de las aplicaciones, pero el problema del CO2 para invernaderos es que al final también se emite, Eso, cuando quitas el plástico se va a la atmósfera y en cualquier caso es una aplicación que no puede consumir todo esto. O sea, necesitamos
procesos de gran escala. El metanol no es para hacer metanol, sería para hacer olefinas. Esas olefinas las utilizaremos para hacer plásticos, que sí que es un gran consumidor de carbono, o para hacer también combustibles. Recordar que hay combustibles líquidos que se van a seguir utilizando en aviación, etcétera, donde si tú utilizas esos combustibles a partir de CO2, son completamente renovables, podríamos conseguir que su huella de carbono no fuera la que es, sino algo inferior. Nunca va a ser cero. Cuando nos dicen que queremos aviones que funcionen con una huella de carbono cero, yo creo que nos están engañando. No va a ser cero, pero sí que puede ser sensiblemente inferior. Es por ahí, yo creo que por donde hay que trabajar. Necesitamos un gran sumidero de carbono para utilizar todo el carbono que pretendemos capturar. No es solo los invernaderos. Todo suma, pero no solo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, excelente presentación. Tengo dos preguntas, quizás es mi falta de conocimiento. Hablamos de una materia prima absorbente que son las zeolitas. ¿Estas zeolitas de dónde se obtienen y si son reciclables? Porque con las cantidades que necesitamos para el tratamiento, pues no me imagino dónde están o cómo las podemos obtener. Explicó que se puede sustituir, se puede hacer la sustitución de cationes. Y el producto final, el CO2, una vez que es absorbido por las zeolitas, ¿qué se hace con él actualmente? Porque no sé si hay almacenaje o hay algo, y es por eso que tenemos este problema actual del cambio climático. Gracias. A ver, las zeolitas son, si yo digo que son completamente regenerables, estaría mintiendo, pero sí muy regenerables. Se puede utilizar cientos de miles de veces sin pérdida de su capacidad de absorción. Estas especialmente, muchas de ellas son puras sílices, no tienen cationes, no tienen... Entonces nosotros, para que te hagas una idea, en un proyecto estuvimos con una zeolita durante 5 años, absorbiendo, desorbiendo, y no solo absorbiendo, desorbiendo, sino intentando envenenar el absorbente, y no lo conseguimos. Al final de los 5 años de trabajo nos daba exactamente la misma capacidad de absorción que una de ellas. El problema es el coste. Estas zeolitas no son baratas, algunas de estas. Justo esta que estamos desarrollando para Repsol, sí hemos tenido en cuenta que los productos sean muy baratos y además, a ser posible, al menos la parte que proviene de la sílice sea de una fuente renovable, en este caso cáscara de arroz. La sílice que proviene de la quema de la cáscara de arroz, que se quema, y deja una sílice que puede ser utilizable para este tipo de zeolita. ¿Son baratas? Bueno, todo depende de lo que estemos dispuestos a pagar por ello. Siempre lo mismo, no es gratis, eso seguro. ¿Vale? Entonces, si no nos queda otra, habrá que usarlas. No son, esta zeolita o cualquier otra tecnología, estas no son especialmente, esta zeolita, la que estamos probando en la planta piloto, tiene el mismo coste que una zeolita que actualmente se está empleando, por ejemplo, en FCC, para hacer gasolinas. Tiene el mismo coste que cualquier zeolita de las empleadas en el mercado, con lo cual, respecto a su coste, sería competitiva con otras cosas que sí que se están usando. Y respecto a su reutilización, no es infinita, pero sí muy prolongada. Eso es hasta, no te estoy mintiendo, además te podría haber dicho que es infinito y hasta lo mismo van y me creen, pero no yo creo que no lo es. Seguramente todo esto acabará, o sea, después de muchos más ciclos. A ver, en una planta industrial, una zeolita puede estar sometida a miles de ciclos por día. Yo en mi laboratorio no puedo hacer miles de ciclos por día, ni siquiera en una semana. Pero bueno, ya te digo, se están probando en condiciones de planta de demostración, ya no lo sé, todavía no lo sabemos. Esperamos, pero somos optimistas. Respecto a lo del CO2, hasta ahora lo que yo sé que se hace es nada.
Ese es el gran problema. ¿Qué hacemos con el CO2? El chemical looping, tú obtienes al final carbonato de calcio y podrás hacer montañas de carbonato cálcico. Pero bueno, estamos moviendo el problema de un sitio a otro. Se ha propuesto utilizar minas, pozos de petróleo agotados para almacenar CO2. Pero si uno piensa lo que ocurrió en Castellón con el depósito de metano, no sé yo qué pasaría con un depósito de CO2. El CO2 tiene, eso sí que es verdad, tiene una presión de vapor mucho más baja que el metano, con lo cual a lo mejor licuaba y su presión son 30 y tantos bares si está a 0 grados. No lo sé, pero de momento que yo sepa, prácticamente no se hace nada, porque no somos capaces de convertirlo en productos útiles con un balance energético razonable. El problema ahora mismo es que si yo quiero convertir CO2, emito más CO2 del que estoy convirtiendo, con lo cual estoy haciendo el canelo. Ahí es donde está ahora mismo el cuello de botella, y la investigación se dirige sobre todo ahí, a captura a partir de a captura ambiental, eso es un cuello de botella también, y luego en su conversión. Es un problema, de momento no está resuelto, que yo sepa. Sí, Antonio. Enhorabuena por la presentación. Bueno, yo iba a hacer una pregunta que se sale un poco. No conozco nada de zeolitas, pero voy a hacer una pregunta que se sale un poco del objetivo de la conferencia. ¿Por qué no utilizarla? O sea, ¿cuál es el alcance o la situación? ¿Cuál es el momento, por ejemplo, a nivel de investigación, del uso de, por ejemplo, zeolitas como catalizadores para convertir el CO2 en metanol? Porque las zeolitas se utilizan como catalizadores. Sí, pero no son catalizadores para todo. Ahora mismo los catalizadores más avanzados no son zeolíticos, ¿vale? Son metales soportados, óxidos metálicos soportados, sobre alúmina, son catalizadores, digamos, convencionales en el sentido, ahí no se requiere microporosidad ni nada por el estilo, no es necesario. De todas maneras, el problema de la conversión uno de los problemas de la conversión del CO2 en cualquier otra cosa es que tú necesitas temperatura, ¿vale? Es un proceso que va a ser va a requerir energía porque es muy endotérmico, ¿vale? Actualmente los reactores, como funcionan, es quemando gas. Entonces, si tú para calentar ese reactor vas a quemar gas, pues vas a emitir CO2. Y ahí es donde estaría el proyecto en el cual estamos involucrados, Ignacio por la Universidad de Almería, nosotros en Valencia y otros muchos grupos, en los que estamos intentando es la electrificación de esos procesos. Queremos transformar los procesos actualmente que son térmicos en procesos electroquímicos. O al menos que la fuente de calor provenga de una fuente eléctrica, puede ser la inducción. Eso es lo que estaríamos trabajando nosotros en nuestro instituto, la inducción. Todos tenéis si comparáis el gas natural, el tiempo de calentamiento de un cazo con gas, y lo comparáis con una placa de inducción, son muy similares. Y en uno estáis utilizando un combustible fósil y en el otro estáis utilizando electricidad. Si la electricidad es barata, podríamos transformar un proceso en otro, pero hay que ver cómo se calienta. Es un proceso, es una investigación más de ingeniería. ¿Cómo podemos calentar un reactor que es enorme? Es muy fácil calentar un cazo, es muy complicado calentar un reactor. Esa es una de las opciones. La otra es transformar los procesos térmicos en electrocatalíticos y hacer procesos muy eficientes en los cuales la transferencia electrónica tenga lugar sobre el catalizador y la oxidación, y acoplar los procesos de oxidación y de reducción que tienen lugar en todos estos procesos, acoplar esas velocidades de reacción de tal forma que la reducción de uno de los reactivos ocurra a la misma velocidad que la oxidación del otro para que el proceso pueda tener lugar y no tener reacciones secundarias. En eso hay un grupo también muy potente en nuestro instituto que trabaja en ello, y son las dos alternativas. A ver,
que nosotros como instituto hemos adoptado. Eso no quiere decir ni mucho menos que sean las únicas, ¿eh? Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues Fernando, darte las gracias por haber venido. Ya sabemos que la distancia más larga entre dos puntos es la que hay entre Almería y Valencia. Por transporte público. En transporte público no hay manera peor que para poder comunicarse. Ha sido un placer estar aquí. De verdad. Muchas gracias por el a esfuerzo y vosotros. por la conferencia tan buena. Gracias. Una vez consigue pasar el QR